A ver, vamos a ver esta historia. El asado de Bárbara. Siempre pensé que mi relación con el pequeño negocio de barbacoa del piso de abajo era más una cuestión de apoyo comunitario que de comercio. El asado era bueno y sabía que Bárbara y su familia no la tenían fácil. Por eso, aunque a veces notaba que me cobraban de más, pues nunca decía nada. Pensé que simplemente estaban tratando de sobrevivir y pagar unos pesos extra era mi manera de ayudar, pero todo cambió esa mañana. Con el Uber tocando la bocina insistentemente y el reloj marcando que ya estaba al borde del retraso, bajé corriendo las escaleras para recoger mi pedido en el mostrador de barbacoa del piso de abajo. Mi cabeza estaba ocupada con 1000 tareas del día, una presentación importante en la oficina, un cliente que me esperaba en la tarde y una lista interminable de correos que responder. Todo lo que quería en ese momento era mi desayuno caliente y salir corriendo. Al recibir la bolsa me di cuenta que algo andaba mal. El plástico estaba débil y desgastado, con un pequeño agujero que ya comenzaba a filtrar el caldo, dejando un rastro aceitoso en el mostrador. Podía sentir cómo el líquido caliente goteaba sobre mis dedos y mi instinto de solución rápida se activó. Miré a mi alrededor buscando una alternativa. Sobre el mostrador había un dispensador de bolsas de plástico adicionales. Sin pensarlo mucho, tomé 2 bolsas más para reforzar la primera y evitar que el desastre continuara. Mientras envolvía apresuradamente mi pedido, noté las medidas rápidas de las personas que atendían el lugar, pero no hubo ni una palabra, ni un gesto, ni una indicación de que lo que estaba haciendo estuviera mal. Para mí era solo sentido común, salvar el pedido, no causar más problemas. Con el tiempo pisándome los talones, salí apresurado hacia el auto. El conductor del Uber ya parecía molesto, tocando la bocina de manera insistente. Me subí con la bolsa reparada y una disculpa rápida para el chofer, quien solo me miró de reojo antes de arrancar. En mi mente, las bolsas de plástico ya eran cosa del pasado. Apenas sí pensé en ellas mientras revisaba mi calendario en el trayecto al trabajo, preparando mentalmente lo que sería un día ajetreado. Lo que no sabía en ese momento, y lo que nunca habría imaginado, era que esas 2 bolsas de plástico tan insignificantes y cotidianas estaban a punto de convertirse en el eje de un enfrentamiento. Un enfrentamiento inesperado. Eran solo bolsas, pequeñas herramientas de conveniencia que tomé en un instante de prisa, pero horas después serían el catalizador de una escena que jamás olvidaría. Un enfrentamiento público que pondría a prueba mi paciencia, mi dignidad y mi capacidad para mantener la compostura bajo presión. La bolsa de caldo estaba segura, pero yo no tenía idea de que habría desatado una tormenta silenciosa esperando estallar. Más tarde, mientras revisaba unos documentos en mi oficina de trabajo, escuché el inconfundible sonido de una voz elevada que provenía de la entrada. Al principio no le di importancia, las oficinas compartidas a veces traen discusiones o visitantes inesperados, pero esa voz no se apagaba y su tono cargado de ira pareció dirigirse específicamente hacia mí. Levanté la vista justo cuando Bárbara, la madre del dueño del negocio de barbacoa, irrumpió en mi espacio como una tormenta furiosa, sus ojos fulminando con un brillo que parecía encender todo a su paso. «¡Te fuiste sin pagar!», exclamó su voz resonando por todo el piso. Era un grito que no daba margen para la discreción, y de inmediato sentí las miradas de mis compañeros clavándose en mí desde sus escritorios. Me tomó un momento entender lo que estaba sucediendo. Mi cerebro procesaba lentamente lo que Bárbara había dicho. ¿No pagué? ¿De qué estaba hablando? Por un instante, una mezcla de incredulidad y vergüenza se apoderó de mí. Esto no podía estar pasando. Bárbara, ¿de qué hablas?, respondí con voz más tranquila que pude reunir, aunque sentía un nudo formándose en mi garganta. Ella no me dejó terminar. «No te hagas tonto», escupió con una voz cargada de desprecio. «Llegaste esta mañana, tomaste lo que quisiste y te fuiste como si no tuvieras que pagar. ¡Qué descaro!». Tratando de calmar la situación, saqué mi teléfono. Revisé rápidamente mi historial de pagos en la aplicación de Ver, convencido de que debía haber algún error. «Mira», le dije mostrándole la pantalla con mi transacción. «Aquí está. Pagué por mi pedido esta mañana. Tal vez algún problema de tu lado, pero definitivamente está todo en orden». Bárbara tomó un respiro, pero no para calmarse. Sus ojos se achicaron y en su rostro apareció una sonrisa torcida que no auguraba nada bueno. «Pagaste por el asado», exclamó con desdén, «pero no por las bolsas de plástico que tomaste como si te las debiéramos». Por un momento me quedé sin palabras. ¿Bolsas de plástico? ¿De verdad había caminado hasta aquí interrumpiendo en mi lugar de trabajo, alzando la voz frente a toda mi oficina? ¿Por bolsas de plástico? El contraste entre la gravedad de su acusación y la trivialidad de lo que estaba reclamando me dejó atónito. Por su tono, ese tono lleno de rabia y desprecio,
no dejaba lugar a dudas. Ella estaba furiosa y no iba a irse sin algún tipo de justicia. Respiré profundo tratando de recuperar la compostura. Bárbara, entiendo tu punto, pero eran bolsas para evitar que el caldo se derramara. No pensé que tuviera un costo extra y nadie me lo mencionó en el momento. Pero si es un problema, pues estoy dispuesto a pagarlas. Pensé que con esto la conversación se terminaría, que un gesto de buena voluntad podría fin a la tormenta, pero no había terminado. Bárbara no buscaba simplemente un pago, buscaba un espectáculo. ¿Eso crees?, dijo con una voz que resumaba sarcasmo. ¿Te crees tan grande trabajando aquí en esta empresa y no puedes pagar con algo tan simple como una bolsa de plástico? Gente como tú siempre se aprovecha de los negocios pequeños. ¿Crees que porque soy una mujer mayor no voy a decir nada? Pues te equivocaste. Su voz se alzó aún más y para entonces toda mi oficina estaba atenta. Algunos compañeros susurraban entre ellos, otros simplemente miraban la escena sin saber qué hacer. Mi líder de equipo, Lorenzo, finalmente intervino, intentando calmar la situación. Señora, por favor, cálmese. Estoy seguro que esto se puede resolver sin necesidad de un escándalo. Pero Bárbara estaba decidida. Nada ni nadie iba a detenerla hasta que sintiera que había ganado. Ahí estaba yo en el centro de una sala llena de murmullos, enfrentándome a la furia desmedida de una mujer que había transformado unas bolsas de plástico en una ofensa personal. Era como si todo su enojo acumulado, toda su frustración se hubiera volcado sobre mí en ese momento. Y aunque sabía que la situación era absurda, sentía como la rabia y la impotencia comenzaba a burbujear dentro de mí. Bolsas de plástico, 2 simples bolsas. Y sin embargo había desatado una tormenta que no estaba seguro de cómo lo iba a lograr calmar. La escena rápidamente atrajo la atención de toda mi oficina. Los murmullos se propagaban como un incendio y mis compañeros, algunos con curiosidad morbosa y otros con genuina preocupación, comenzaron a acercarse. Pude sentir sus miradas, algunas de ellas llenas de incomodidad, otras de incredulidad ante lo que estaba sucediendo. La voz de Bárbara resonaba en cada rincón, cargada de acusaciones y desprecio, mientras yo intentaba mantener la calma, aunque cada palabra suya golpeaba mi orgullo como un martillo. Incluso Lorenzo, mi líder de equipo, se acercó al ver el alboroto. Su rostro reflejaba una mezcla de urgencia y exasperación. No quería que esta situación se saliera de control, especialmente en un lugar de trabajo donde la imagen y la profesionalidad lo eran todo. Solo dale el dinero, David, dijo con un tono que intentaba ser conciliador, pero que no podía ocultar su frustración. No vale la pena causar una escena por algo tan pequeño. Sentí como mi orgullo se hundía un poco más con esas palabras. Sabía que Lorenzo tenía razón. No podía permitirme alargarle el enfrentamiento. Tenía una reunión importante en menos de media hora y cada segundo perdido en esta discusión absurda era un paso más cerca del caos en mi agenda. Pero al mismo tiempo el resentimiento se arremolinaba dentro de mí. ¿Realmente tenía que ceder? ¿Por unas simples bolsas de plástico que ni siquiera sabía que tenían un costo? Tragué mi frustración, me enderecé y con la voz más controlada que pude dije: lo siento si un malentendido. Pagué por mi comida, pero no sabía que las bolsas tenían un costo. Dame tu código de pago y te transfiero el dinero ahora mismo. Saqué mi teléfono, introduje el monte mínimo que podía transferir y envié $1. Pensé que con eso sería suficiente para resolver el problema. Un gesto simbólico que pondría fin al enfrentamiento. Pero Bárbara no había terminado. Su rostro se torció en una mueca de burla y su voz cargada de desprecio volvió a arremeter. ¿Eso es todo lo que piensas que valen mis bolsas? Se burló, su tono cada vez más agresivo. Son $50. Pues 100, quién sabe cuántas bolsas más has robado antes. Cada palabra era como un golpe directo a mi dignidad. Sus acusaciones no solo eran exageradas, sino completamente absurdas. Pero ahí estaba ella, plantada frente a mí. Su voz alzada como si representara una lucha mortal de proporciones épicas. Sentí como mi paciencia comenzaba a desgastarse. Miré el reloj, no podía perder más tiempo. Consciente de que mi agenda no me permitiría lidiar con esta escena ni un segundo más, ingresé los $50 en la aplicación y los transferí sin decir una sola palabra. Bárbara miró su teléfono, comprobó la transacción y finalmente una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro. No se molestó en disimular su satisfacción, como si esta pequeña victoria le hubiera dado algún tipo de poder sobre mí. Se dio la vuelta y antes de marcharse lanzó una última puñalada. Que esto te sirva de lección. La próxima vez no intentes aprovechar de los pequeños negocios. No somos tan fáciles de engañar. La vi salir con la barbilla en alto, su espalda erguida y su andar que parecía celebrar una victoria personal. Cada paso suyo retumbaba en mi mente, dejando claro que al menos en su percepción había salido triunfante. Apretó el teléfono en su mano, probablemente disfrutando la confirmación de los $50 en su cuenta, como si ese pequeño monto hubiera inclinado una balanza cósmica a su favor. Yo en cambio me quedé ahí, inmóvil, cerrando los puños con fuerza, mientras sentía cómo la rabia se acumulaba en mi pecho. $50, todo esto por $50, pero no era realmente el dinero lo que me enfurecía.
era la humillación, era la sensación de impotencia, el tener que ceder, de verme en un centro de una escena que nunca debería haber ocurrido, siendo observado y juzgado por mis compañeros que ahora intentaban fingir indiferencia mientras se dispersaban lentamente. Algunos murmuraban entre ellos lanzando miradas fugaces, probablemente discutiendo lo surrealista de la situación. Otros, los más cercanos, se acercaron con palabras de consuelo. David, no dejes que esto te afecte. Hay personas que simplemente buscan problemas y tú hiciste lo correcto al no escucharlo más, dijo María, una colega cuya empatía siempre me sonaba sincera. Su tono calmado me ayudó a no explotar en ese momento, pero las palabras no lograban apagar la furia que se sentía ardiendo en mi interior. ¿Lo correcto? ¿Realmente hice lo correcto? Me preguntaba si al ceder había perdido algo más que 50 pesos. Tal vez había cedido un pedazo de mi dignidad. A mi alrededor el ambiente comenzó a volver a la normalidad, pero yo no podía sacudirme la sensación de injusticia. Era como si el peso de ese enfrentamiento siguiera colgado de mis hombros, demasiado reciente para ser ignorado. Algunos compañeros me lanzaron miradas de simpatía mientras regresaban a sus escritorios. Otros simplemente fingieron no haber visto nada, como si el incidente nunca hubiera ocurrido. Dentro de mí sabía que había actuado con la cabeza fría, que no valía la pena alargar el conflicto ni arriesgar mi reputación por algo tan absurdo como unas bolsas de plástico. Pero eso no hacía que la rabia desapareciera, no hacía que la humillación doliera menos. Mientras intentaba retomar el trabajo, mi mente seguía volviendo al momento en que ella salió con esa mirada triunfal como si hubiera ganado algo más que dinero, como si hubiera ganado terreno en un conflicto que yo ni siquiera sabía que existía. Respiré hondo, intentando calmarme, pero no podía evitar pensar que al final lo que más me dolía no era la situación en sí, sino la lección amarga que dejaba. A veces la amabilidad no solo no es apreciada, sino que es confundida con debilidad, y en ese momento prometí que no volvería a permitirlo. Déjalo pasar, David, dijo María, una de mis compañeras más cercanas, con un tono tranquilizador. Con personas como ellas nunca ganas, no vale la pena. Asentí en silencio, pero por dentro no podía evitar sentirme traicionado por mi propia amabilidad. Había pasado meses pagando de más pensando que estaba ayudando a un negocio en dificultades. Y así era, pero ¿cómo me lo devolvían? Mientras me preparaba para una reunión, decidí que esta sería la última vez que les compraría. Algunas personas confunden la bondad con debilidad y yo había aprendido una lección de la manera más amarga posible. Esa noche hablé con mi padre. Le conté todo lo ocurrido, desde los cobros excesivos hasta el escándalo de la oficina. No te preocupes por eso, David, dijo con una calma que solo él podía tener. Cuando llegue el momento, simplemente no renovamos su contrato de alquiler. Hay otros negocios que sabrán aprovechar mejor el espacio. Por primera vez en meses sentí que había recuperado algo de control sobre la situación. Sabía que no se trataba de vengarse, sino de aprender una lección. No todas las personas aprecian los actos de bondad, y a veces proteger tu dignidad significa poner límites, incluso cuando parece más fácil dejarlos pasar. La próxima vez que pase por el asado de Bárbara, será para despedirme, o mejor dicho, no habrá una próxima vez. Hay algo de liberador en saber que al final algunos conflictos no se resuelven, simplemente se dejan atrás.